Comenzamos con la siguiente parte de la asignatura de traumatología en la clase de segunda vuelta, que son las fracturas del miembro inferior, de la extremidad inferior. Y para comenzar, a modo de introducción, vamos a hablar de las fracturas de pelvis. Existen dos grandes grupos de fracturas de pelvis en lo que a la traumatología se refiere. La primera de ellas son las fracturas que son estables, es decir, estables tanto desde el punto de vista mecánico como fundamentalmente desde el punto de vista hemodinámico. Existen dos ejemplos típicos de fractura de pelvis estable. El primer tipo son las fracturas de ramas, de la rama isquiopubiana o iliopubiana, que son fracturas que se provocan fundamentalmente en el anciano por caídas desde su propia altura. En vez de fracturarse la cadera, se fracturan el marco obturador, las ramas. Repito, son fracturas desde el punto de vista estable, tanto mecánico como hemodinámico, y no requieren ningún tipo de tratamiento traumatológico per se. El enfermo lo único que tiene que hacer es reposo, vida cama-sillón, procurar no apoyar mucho hasta que el dolor ceda. Otro ejemplo típico de fracturas de pelvis estables son los arrancamientos. Los arrancamientos son típicos de la edad adolescente y en función de qué músculo es el responsable del arrancamiento, pues podemos tener arrancamientos de la tuberosidad isquiática, de la espina ilíaca antero superior, etcétera, etcétera. Repito, también son fracturas estables, tanto desde el punto de vista mecánico como hemodinámico. El segundo gran grupo de fracturas de pelvis son las fracturas inestables. En una pregunta acerca de una fractura de pelvis inestable, el ejemplo que nos van a poner ya va a ser completamente diferente. Ya no va a ser un enfermo anciano que se cae desde su propia altura o un adolescente que nota un dolor en la pelvis después de un esfuerzo por un arrancamiento. Una fractura de pelvis inestable es un gran traumatizado o un politraumatizado. Es un enfermo que sufre un accidente de tráfico, se cae de una moto, sufre una precipitación desde una altura, etcétera, etcétera, etcétera. Existen dos grandes grupos de fracturas de pelvis inestables. Las fracturas de pelvis inestables en el plano medio-lateral, esto es, la pelvis se abre y se cierra como un libro, y las fracturas de pelvis que no solo son inestables en el plano medio-lateral, es decir, que se abren y se cierran en un libro, sino también en el plano vertical. Una hemipelvis asciende respecto a la otra. Estos dos tipos de fracturas de pelvis, las fracturas de pelvis inestables, nos las van a presentar en una pregunta como un paciente inestable hemodinámicamente. Es decir, es un paciente que está sangrando por esa fractura de pelvis y que por lo tanto va a estar hipotenso y taquicárdico. En el contexto de un grave traumatismo, de un politraumatizado, todos debemos de saber que se le debe de aplicar un protocolo de reanimación cardiopulmonar básica o avanzada, el famoso ABCD. Es decir, lo primero que hay que descartar en el enfermo pues es la vía aérea, patología traumática torácica, abdominal, etcétera, etcétera. Una vez que hemos descartado que el sangrado responsable de esa hipotensión y taquicardia no es ni una lesión torácica ni una lesión abdominal, entonces, y solo entonces, si el enfermo sufre una fractura pélvica de este segundo tipo, esta será la responsable de la inestabilidad hemodinámica del enfermo. ¿Cómo se maneja en ese momento esa fractura de pelvis? Pues veréis, se maneja con un fijador externo. Repito, una fractura de pelvis que es responsable de una situación de inestabilidad hemodinámica requiere de la colocación de un fijador externo. Lo último que debemos de recordar de una fractura de pelvis inestable es que es una contraindicación absoluta para sondar a un paciente por el alto porcentaje de lesiones de la vía urinaria que asocian. Repito, contraindicación absoluta para sondar a un enfermo. Hacemos la pregunta 15 del test de segunda vuelta, que dice que un paciente de 27 años ha sufrido un accidente de tráfico tras el cual presenta una hipotensión arterial persistente, no se aprecia ninguna herida sangrante y se ha descartado que existe hemorragia intratorácica o procedente de vísceras abdominales. Lo que decíamos, le hemos hecho el A, B, C, D y hemos descartado que el sangrado venga del tórax o del abdomen. En la exploración la pelvis se abre y cierra fácilmente con las manos, por lo tanto el enfermo tiene una fractura de pelvis inestable. Señale la respuesta que considere incorrecta. Respuesta número 1, el paciente probablemente presenta una fractura inestable de pelvis, eso es cierto, lo acabamos de decir. Respuesta número 2, las fracturas pélvicas que afectan al acetábulo sin desplazamiento pueden tratarse mediante tracciones transesqueléticas, esto es cierto. Una fractura que afecte al cotido, al acetábulo y esté sin desplazar se puede tratar mediante tracción transesquelética. La respuesta número 4 dice que es importante descartar la existencia de una lesión concomitante del plexo lumbosacro. Es otra complicación que puede presentar un enfermo con una fractura de pelvis inestable. Y la respuesta número 5 dice que pueden haberse producido lesiones genitourinarias asociadas, como decimos, son razonablemente frecuentes y hace que sea en contraindicación absoluta para sondar al enfermo hasta descartar que éstas existen.
La respuesta incorrecta es la 3, que dice que debe de procederse a la reducción abierta y osteosíntesis de la fractura de forma urgente. Hemos visto que esto no se maneja así. Lo que hay que hacer al enfermo no es realizarle una reducción osteosíntesis, sino colocarle un fijador externo. Las fracturas de cadera probablemente sean el tema más importante, probablemente de todas las fracturas en su conjunto global y desde luego de las fracturas del miembro inferior. Existen dos grandes tipos de fracturas de cadera. Fundamentalmente nos vamos a referir, o habitualmente se suelen producir en el anciano, fracturas de cadera en el anciano. Esas dos tipos de fracturas aparecen reflejadas en la figura 27 de la página 1561 del manual. Repito, figura 27 de la página 1561 del manual. El primer tipo de fracturas de cadera son las fracturas intracapsulares, es decir, son fracturas que se provocan dentro de la cápsula. Esto nos lo van a contar como una fractura subcapital o transcervical. Repito, fractura subcapital o transcervical. El segundo tipo de fracturas son las extracapsulares, son las fracturas que afectan al macizo trocantérico o trocantéreo. Fracturas pertrocantéreas, intertrocantéreas, subtrocantéreas o persubtrocantéreas. Repito, todo aquello que lleve el trocantéreo o trocantérico nos están refiriendo a una fractura extracapsular. Por lo tanto, a modo de resumen, fracturas intracapsulares, subcapital o transcervical, fracturas extracapsulares, todo lo que lleve trocantérico o trocantéreo, pertrocantérea, subtrocantérea, persubtrocantérea, intertrocantérica, etcétera, etcétera. De cadera a las que nos vamos a referir son las fracturas intracapsulares. Figura 29, página 1563 del manual. Repito, fracturas intracapsulares, que son las fracturas subcapitales o transcervicales. Estas fracturas son aquellas a las que nos referíamos al inicio de la clase, que son fracturas con alto riesgo de ausencia de consolidación y necrosis avascular. ¿Por qué? Porque por el motivo que sea, repito, eso de cara a la pregunta en el examen da igual, por el motivo que sea, un enfermo que tiene una fractura subcapital o transcervical sabe que está en riesgo de sufrir aquellas cosas que hemos explicado al principio de la clase. Una ausencia de consolidación de tipo atrófico o avascular y posteriormente una necrosis avascular de cadera, una artrosis de cadera. Ese riesgo es mayor cuanto más desplazada esté la fractura subcapital. Por lo tanto, la clasificación de las fracturas subcapitales se basa en el desplazamiento de las mismas. Esto es, existen fracturas subcapitales no desplazadas, es la clasificación de Garden. Fracturas, repito, no desplazadas, Garden tipo 1 y 2, y fracturas desplazadas, Garden 3 y 4. Repito, la probabilidad de que un enfermo sufra una ausencia de consolidación y necrosis avascular en el contexto de una fractura subcapital depende del desplazamiento de la misma. Por lo tanto, se clasifican, clasificación de Garden, según su desplazamiento, y así existen fracturas subcapitales no desplazadas, Garden 1 y 2, y fracturas subcapitales desplazadas, Garden 3 y 4. ¿Cuál es el tratamiento de una fractura subcapital o cómo se maneja? Pues veréis, si la fractura subcapital no es desplazada, Garden 1 y 2, el tratamiento es siempre el mismo. Dado que la probabilidad de que ocurren todas esas cosas de las que hemos hablado al principio de la clase, ausencia de consolidación y necrosis avascular, el tratamiento de una fractura subcapital no desplazada siempre es la osteosíntesis con tornillos canulados. Repito, osteosíntesis con tornillos canulados. Cuando la fractura subcapital está desplazada, el riesgo de ausencia de consolidación y necrosis avascular es alto. Por lo tanto, si el enfermo es joven, hay que tratar de salvar esa cadera, por lo que decíamos al principio de la clase. Un enfermo joven se maneja mal o tiene mal pronóstico con una prótesis, donde sea, por ejemplo, en la cadera. Por lo tanto, repito, fractura subcapital en el contexto de un paciente joven es indicación de reducción de esa fractura porque está desplazada y osteosíntesis con tornillos.
Si la fractura desplazada afecta a un paciente anciano, dado que, repito, tiene una posibilidad elevada de ausencia de consolidación y necrosis avascular y el enfermo tiene una edad avanzada, está en edad de disfrutar una prótesis. Por lo tanto, tratemos de solucionarle al enfermo el problema que tiene de una sola vez. El tratamiento de una fractura subcapital desplazada en un paciente anciano es una artroplastia, una prótesis de cadera. Por lo tanto, repito una vez más, a modo de resumen, fractura subcapital, problema biológico, posibilidad o probabilidad de ausencia de consolidación y necrosis avascular, mayor probabilidad cuanto más desplazada está la fractura. Si la fractura no está desplazada, probabilidad baja. Siempre, independientemente de la edad del enfermo, osteosíntesis con tornillos. Si la fractura está desplazada, probabilidad alta. Por lo tanto, si el enfermo es joven, reducción y osteosíntesis con tornillos. Si el enfermo es anciano, como la probabilidad de que nos haga una necrosis es muy alta, prótesis en esa cadera. El segundo grupo de fracturas de cadera son las fracturas extracapsulares, fracturas del macizo trocantérico, como decíamos antes, pertrocanterias, intertrocanterias, etcétera, etcétera. En esa región, en la región extracapsular, el enfermo no tiene ningún problema de vascularización, es decir, no va a haber ningún riesgo ni de ausencia de consolidación ni de necrosis vascular. El paciente tiene un problema mecánico de cómo va a consolidar la fractura, le quedará la pierna más corta, más larga, más rotada, menos rotada, pero repito, aquí no hay que plantearse problemas de ausencias de consolidación y necrosis avasculares. El mensaje es que toda fractura extracapsular, cualquier fractura pertrocanteria, en una pregunta es sinónimo de osteosíntesis, es decir, las fracturas se sintetizan todas. Aquí no hay papel para las prótesis y se sintetizan con unos dispositivos que se llaman tornillos placa deslizante. Repito, tornillo, placa, deslizante o bien con clavos endomedulares. Existen algunas fracturas extracapsulares en las cuales es mejor colocar un clavo endomedular que un tornillo, placa, deslizante. Fundamentalmente, la indicación de utilizar un clavo endomedular va a ser en aquellas fracturas que tengan extensión por debajo del macizo trocantérico. Es decir, las fracturas que tengan extensión subtrocantérica o que sean subtrocantéreas son indicación de enclavado frente al tornillo, placa, deslizante. Pero repito, cualquier fractura extracapsular, trocantérica, subtrocantérea, intertrocantérea, es indicación de osteosíntesis, bien con un tornillo, placa, deslizante, bien con un enclavado. Otro concepto con el que a veces se puede jugar al plantear una pregunta respecto a una fractura de cadera es la posición de la pierna. Debéis de recordar que cuanto más nos alejemos de la bola, de la cabeza del fémur, en lo que a la fractura se refiere, la pierna va a estar más acortada y más en rotación externa. Me explico. Si el enfermo tiene una fractura extracapsular pertrocantérea, la pierna va a estar francamente acortada y muy en rotación externa. Por el contrario, si el enfermo tiene una fractura intracapsular desplazada, la pierna va a estar acortada y en rotación externa, pero va a ser menos llamativo. Por supuesto, si el enfermo tiene una fractura intracapsular sin desplazar, cabe la posibilidad de que no tenga ninguna deformidad, es decir, que la pierna no esté ni acortada ni en rotación externa. Otro signo importante que nos pueden plantear en el examen es el hematoma. ¿Por qué? Porque una fractura extracapsular sangra fuera de la cápsula, por lo tanto, una fractura a nivel del fémur, como es una fractura de cadera que sangra mucho, pues en el contexto de una fractura pertrocantérea el enfermo va a tener un gran hematoma, mientras que una fractura intracapsular sangra dentro de la cápsula. Es intracapsular, sangra dentro de la cápsula, por lo tanto el enfermo puede tener el hematoma de la contusión de la caída, pero no va a tener ese hematoma tan llamativo como es el de una fractura extracapsular. Por lo tanto, repito, una fractura extracapsular, el enfermo va a tener la pierna francamente acortada y en rotación externa y un gran hematoma, y en el contexto de una fractura intracapsular, si está desplazada tendrá la pierna acortada y en rotación externa, aunque será menos llamativo, y tendrá un hematoma menos llamativo. Y si la fractura es intracapsular sin desplazar, la pierna probablemente no esté deformada, no esté ni acortada ni en rotación externa, y el hematoma tampoco sea llamativo.
significado se resume muy bien en las tablas 8, página 1561 del manual, y tabla 9, página 1562 del manual. Repito, tablas 8 y 9 de las páginas 1561 y 1562 del manual. Y se completa con las preguntas 16 y 17 del test de segunda vuelta, que son las que vamos a hacer. La pregunta 16 dice que indique cuál es el par diagnóstico o tratamiento más adecuado en un enfermo de 90 años con antecedentes personales de EPOC, hipertensión e insuficiencia renal crónica, que acude tras caída casual con dolor, impotencia funcional del miembro inferior derecho y con la extremidad rotada, la cara lateral del pie toca la camilla, marcado acortamiento y hematoma en la cámara lateral del muslo. Fijaros que no nos dicen qué se ve en la radiografía del enfermo, pero tiene la extremidad inferior derecha muy acortada, muy en rotación externa y ya tiene hematoma. Lo que nos están contando es una fractura extracapsular, nos están contando una fractura pertrochanterea. Por lo tanto, la respuesta solo puede ser la respuesta 1 o la respuesta 3, que son las que nos hablan de una fractura pertrochanterea, y como decía, toda fractura extracapsular trocantérica o trochanterea se sintetiza. Por lo tanto, la respuesta va a ser la 1, osteosíntesis con un tornillo deslizante de cadera. En la pregunta 17 nos dicen que un paciente de 50 años de edad que tras un accidente de tráfico sufre dolor e impotencia funcional en el miembro inferior derecho no presentando ninguna deformidad. En el estudio radiográfico se aprecia una fractura no desplazada de cabeza femoral impactada en valva. Tenéis que tener cuidado con esta expresión, porque una fractura impactada en valvo, fractura subcapital impactada en valvo, es una fractura no desplazada, es un Garden 1. Por lo tanto, si en una pregunta de cualquier examen nos plantean una fractura subcapital impactada en valvo, nos están hablando de una fractura Garden 1, no desplazada. Por lo tanto, tenemos un enfermo de 50 años con una fractura subcapital sin desplazar. Respecto a esta patología, indique la respuesta correcta. Dice, es muy probable que desarrolle una necrosis de la cabeza femoral. Pues hemos dicho durante la explicación de las fracturas de cadera que la probabilidad de la necrosis depende del desplazamiento de la fractura. Esta fractura no está desplazada, por lo tanto la probabilidad no es mucha, no es muy probable, por lo tanto la respuesta es falsa. La vascularización de la cabeza con toda seguridad se habrá dañado. Pues por la misma razón la respuesta es falsa. Es un caso perfecto para realizar el tratamiento conservador, ya que al ser joven podrá realizar fácilmente la descarga del mismo efecto. Bueno, esta respuesta tampoco es cierta. ¿Por qué? Porque en la situación actual en la que se encuentra el enfermo, la probabilidad de hacer una necrosis vascular y una ausencia de consolidación es baja. Por lo tanto, nuestro objetivo es que esto siga así. Hay que operarlo, hay que sujetar esa cabeza, hay que hacer lo que dice la respuesta 4. El tratamiento debe ser la estabilización quirúrgica con tornillos canulados. Y la 5, se deberá realizar una artroplastia de sustitución. Es falsa, en primer lugar porque es una fractura sin desplazar y además es un paciente joven, 50 años. Prácticamente ya sabemos todo lo que hay que saber acerca de las fracturas de la diáfisis femoral para poder responder una pregunta. Sabemos en primer lugar que son la localización más frecuente en lo que a la fractura se refiere para provocar una embolia grasa. Sabemos también que todas las fracturas de la diáfisis femoral, lo hemos visto en la introducción de la clase, son quirúrgicas y que el tratamiento siempre es un enclavado intramedular. Probablemente lo único que no hayamos hablado acerca de las fracturas de la diáfisis femoral es su otra gran complicación, es una fractura de un hueso largo, probablemente el hueso más largo del organismo. Y por lo tanto, fundamentalmente en enfermos jóvenes, cuando una fractura del fémur sangra, el enfermo tiene posibilidad de anemizarse. Por lo tanto, recordar dos complicaciones en el contexto de las fracturas del fémur, que son, en primer lugar, la embolia grasa, fractura más frecuente que origina una embolia grasa, y en segundo lugar, el sangrado, la anemización del enfermo. Del mismo modo, sabemos casi todo lo que hay que saber acerca de las fracturas de la diáfisis tibial para una pregunta del examen. Sabemos que es la localización más frecuente de fractura abierta. Sabemos que es la localización más frecuente seguido de las fracturas del antebrazo de síndrome compartimental. Sabemos que cuando la fractura es quirúrgica se va a tratar con un enclavado. ¿Y esto qué significa? Significa que no toda fractura de la diáfisis tibial es quirúrgica. Una fractura no desplazada de diáfisis tibial se puede tratar ortopédicamente con un yeso inguinopédico, es decir, un yeso que va de la ingle al pie. Y cuando la fractura de tibia está desplazada, por ejemplo, es bifocal, es decir, tiene dos focos de fractura, entonces el tratamiento es quirúrgico, con un enclavado endomedular.
El siguiente tipo de fracturas a las que nos vamos a referir son las fracturas de tobillo, y para ello vamos a hacer referencia a la figura 34 de la página 1565 del manual. Figura 34 de la página 1565 del manual. Mirad, las fracturas de tobillo se clasifican en función de la localización de la fractura respecto a una membrana que se denomina sindesmosis o sindesmosis tibio-peronea. ¿Qué es la sindesmosis tibio-peronea? Es una pequeña membrana que une la tibia con el peroné. Pues bien, en función de dónde se localice el trazo de la fractura en el peroné respecto a esa membrana, tendremos fracturas infrasindesmales. ¿Eso qué significa? Que el trazo en el peroné está por debajo de la sindesmosis. Fracturas transsindesmales. ¿Eso qué significa? Que el trazo en el peroné está a nivel de la sindesmosis. Y fracturas suprasindesmales. ¿Eso qué significa? Que la fractura en el peroné está por encima de la sindesmosis tibio-peronea. A pesar de que la clasificación de las fracturas de tobillo se relaciona a dónde está la fractura en el peroné, el tratamiento, es decir, qué hacerle al enfermo, depende de lo que le ocurra al tobillo en la parte interna, en la parte de la tibia. ¿Esto cómo se explica? Pues veréis. Si el enfermo tiene una lesión del ligamento lateral interno del tobillo, ligamento deltoideo, este está roto, o tiene una fractura del maléolo tibial, del maléolo interno del tobillo, la fractura que nos están planteando en la pregunta y que tiene el enfermo probablemente vaya a ser una fractura quirúrgica, es decir, esa fractura habrá que operarla. Mientras que si la parte interna del tobillo está conservada, es decir, el ligamento deltoideo está bien y el enfermo no tiene una fractura de maléolo tibial, esa fractura de tobillo que nos están planteando en la pregunta probablemente sea de tratamiento ortopédico, es decir, se pueda tratar con una escayola, con un yeso. ¿Cómo se relaciona esto con la clasificación? Es muy sencillo de explicar. Prácticamente todas las fracturas infrasindesmales de peroné no asocian lesión interna. Por lo tanto, prácticamente el 100% de las fracturas infrasindesmales de peroné requieren tratamiento conservador, ortopédico. Prácticamente el 100% de las fracturas suprasindesmales de peroné, es decir, las que están por encima de la sindesmosis, asocian lesión interna. Por lo tanto, prácticamente el 100% de las fracturas suprasindesmales de peroné requieren tratamiento quirúrgico. Y de las transsindesmales, pues como son las que están en la mitad, el 50%, es decir, el 50% de las fracturas transsindesmales de peroné no asocian lesión interna, requerirán tratamiento ortopédico, y el 50% de las lesiones transsindesmales de peroné, de las fracturas transsindesmales de peroné, asocian lesión interna, por lo tanto requerirán tratamiento quirúrgico. Repito, casi el 100% de las infrasindesmales de peroné, parte interna conservada, yeso. Prácticamente el 100% de las suprasindesmales asocian lesión interna, cirugía. Prácticamente el 100%, y de las transsindesmales el 50%. El 50% asocian lesión interna, cirugía, el 50% no asocian lesión interna, tratamiento conservador ortopédico. Existen dos fracturas de tobillo con nombre propio y que por lo tanto son subsidiarias de ser preguntadas en el examen, como son, en primer lugar, la fractura de Maisonneuve. Aparece en la figura 34 del manual a la que me he referido. Una fractura de Maisonneuve es una fractura suprasindesmal, muy alta del peroné. Prácticamente la fractura del peroné puede estar a nivel de la rodilla y sin embargo es una fractura de tobillo, porque es una fractura suprasindesmal de peroné y por lo tanto requiere cirugía. La segunda fractura a la que me quiero referir es la fractura de Dupuytren. ¿Qué es una fractura de Dupuytren? Pues veréis, una fractura de Dupuytren es una fractura transsindesmal de peroné que asocia fractura de maléolo tibial. Repito, una fractura de Dupuytren es una fractura transsindesmal de peroné que asocia fractura del maléolo tibial y por lo tanto requiere tratamiento quirúrgico, requiere cirugía. La pregunta 19 del test de segunda vuelta dice: indique la respuesta falsa dentro de las siguientes afirmaciones. Una fractura de rótula no desplazada se puede tratar de forma ortopédica mediante un yeso. Eso es cierto. Existen dos grandes tipos de fracturas de rótula. Una fractura de rótula desplazada requiere cirugía. La cirugía consiste en la reducción de la fractura que está desplazada y la síntesis se realiza con unas agujas y unos alambres. Y ese montaje de agujas y alambres tiene un nombre particular que debéis de recordar. Se denomina cerclaje. Por lo tanto, una fractura desplazada de rótula requiere una intervención quirúrgica que consiste en un cerclaje. Sin embargo, una fractura de rótula no desplazada se puede tratar de forma conservadora mediante un yeso. Por lo tanto, esa respuesta es correcta.
Dice la respuesta número 3 que una fractura de Maisonneuve precisa tratamiento quirúrgico, lo acabamos de ver, es cierto. Es una fractura suprasindesmal de peroné muy alta y como cualquier fractura suprasindesmal de peroné requiere cirugía. La número 4 también es cierta. La fractura suprasindesmal de tobillo necesitan con frecuencia un tornillo transindesmal que evite que la mortaja tibial se mantenga abierta. Bueno, esto tiene que ver con el tratamiento quirúrgico de las fracturas de tobillo. Yo creo que de cara a una pregunta en el examen carece de interés. Tiene que ver con la técnica quirúrgica que se aplica a las cirugías de este tipo de fracturas y efectivamente, cuando la fractura es suprasindesmal se utiliza este tipo de tornillo transindesmal. Repito, creo que carece de interés. Respuesta número 5. Las fracturas transindesmales de peroné sin afectación del complejo interno se tratan de forma ortopédica. Absolutamente cierto. La falsa es la 2. Dice, ante una fractura de tibia, el tratamiento quirúrgico de elección es la osteosíntesis con placa y tornillos. Todos sabéis que no es así. Sabéis que una fractura de diáfisis tibial no siempre es quirúrgica, pero que cuando lo es, el tratamiento consiste en un enclavado. Respecto a las fracturas del astrágalo, recordad que la fractura más frecuente del astrágalo es la fractura del cuello del astrágalo, repito, fractura del cuello del astrágalo, me refiero a la figura 37 de la página 1567 del manual, figura 37, repito, fracturas del cuello del astrágalo o fractura del aviador. Es una fractura con alto riesgo de ausencia de consolidación y necrosis avascular, como veíamos al principio de la clase. Básicamente una fractura de este tipo, cuando está sin desplazar, se trata de forma ortopédica, es decir, al enfermo se le coloca un botín de yeso, y cuando están desplazadas, como buena fractura intraarticular desplazada y por el riesgo de necrosis avascular y de ausencia de consolidación, el tratamiento consiste en la reducción y osteosíntesis con tornillos. En lo que se refiere a las fracturas de calcáneo, y me refiero a la figura 38 de la página 1567 del manual, debéis saber que existen dos grandes tipos de fracturas de calcáneo. El primer tipo de fracturas de calcáneo son las fracturas extraarticulares de calcáneo. Importante que recordéis la fractura en pico de pato. ¿Qué es una fractura en pico de pato? Es una fractura extraarticular de calcáneo que básicamente es un arrancamiento de la inserción ósea del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, en vez de romperse, y arranca una pastilla ósea que es la pastilla ósea de su inserción ósea. Esta fractura es de indicación quirúrgica, lógicamente hay que volver a insertar el tendón de Aquiles en su sitio y debéis de recordar que si bien no es una emergencia quirúrgica, sí corre cierta urgencia operarla. ¿Por qué? Porque estamos dejando un fragmento óseo, que repito es la inserción del tendón de Aquiles, ascendido en una zona de piel muy fina como es la piel del tendón de Aquiles, y eso le puede ocasionar al enfermo graves complicaciones cutáneas. Por lo tanto, una fractura en pico de pato de calcáneo, cierta urgencia en el tratamiento quirúrgico. El resto de las fracturas de calcáneo, las fracturas intraarticulares, las debéis de recordar asociadas al paciente precipitado, es decir, al enfermo que se cae desde una altura. Recordad, la fractura más frecuente del carpo, es decir, de la mano, es la fractura de escafoides carpiano. La fractura más frecuente del tarso es la fractura de calcáneo. ¿Por qué? Porque es la fractura más frecuente en el precipitado. También quiero que recordéis que el precipitado tiene una secuencia fracturaria, es decir, a medida que se cae desde una altura cada vez mayor, cuanto mayor sea la altura, más posibilidades tiene de fracturarse una serie de cosas. Pues en primer lugar los calcáneos, que por eso es la fractura más frecuente, mesetas tibiales, acetábulos y de la columna lumbar hacia arriba. En el contexto de una fractura intraarticular de calcáneo por un precipitado, recordad que son fracturas difíciles de tratar y básicamente existen tres alternativas. La primera es la abstinencia desde el punto de vista quirúrgico, es decir, tratarla de forma ortopédica. La segunda es la reducción abierta y osteosíntesis con placa, alto riesgo de infección. Y la tercera, dado que son fracturas que con cierta frecuencia evolucionan hacia una artrosis de esa articulación, que es la articulación subastragalina, se puede optar por una artrodesis de forma primaria. Por lo tanto, recordar que se pueden tratar de forma ortopédica, quirúrgica, reducción abierta de osteosíntesis con placas o incluso una artrodesis de forma primaria en el contexto de lo que le puede ocurrir al enfermo en un futuro, que es una artrosis subastragalina.